Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todas y todos? Espero que muy bien. Bienvenidas, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse para poder recibir las notificaciones de los diferentes temas que estoy trabajando todas las semanas en estas videocolumnas. En esta ocasión me interesa destacar un dato que el doctor Mario Luis Fuentes incorporó en su columna del lunes que acaba de pasar, que es el lunes 9 de mayo, y en la cual, en el periódico Excelsior y en México Social, describe cómo hay diferentes problemas que estamos enfrentando ante el cambio climático, sus consecuencias, sus efectos, y un dato que incorporaba allí es el número de viviendas que en el país no tienen refrigerador. Lo piensa en el contexto de su artículo, en esta época de calor, en esta época de sequía, en estos momentos en los cuales conservar alimentos es un asunto mayúsculo para los hogares, sobre todo cuando se está viviendo en condiciones de pobreza, porque recordemos que las personas con menos recursos son quienes están enfrentando las mayores dificultades en este momento, también debido a la inflación, para adquirir alimentos. No tener la posibilidad de conservarlos en buen estado, de comprar y almacenarlos, de comprar en volumen, digamos, y poder abaratar con ellos ciertos costos, lleva a los hogares, desde luego, a enormes mermas, a pérdidas, cuando tienen la posibilidad de la adquisición. Es evidente que si carecen de refrigerador, es muy altamente probable que van a carecer de recursos suficientes para tener una alimentación sana, adecuada e inocua. Recordemos que, de acuerdo con el INEGI, hay casi 1 millón de hogares en los cuales una niña o niño se acuesta a dormir con hambre o habiendo comido solamente una vez al día. Dato monstruoso del censo del 2020, en el cual desde luego se sintetiza y se reflejan las condiciones de carencia, pobreza, marginación en que viven millones de personas en el país, de tal forma que en el artículo, insisto, el doctor Mario Luis Fuentes nos da el dato relativo al número de viviendas que en el país carecen de este aparato electrodoméstico, y no son pocos. Estamos hablando de 4.26 millones de viviendas habitadas que en el país no tienen refrigerador, pero nuevamente son viviendas en las cuales viven personas de muy escasos recursos, viven personas que tienen también en promedio un mayor número de hijos, y que en promedio estos hogares están teniendo alrededor de 4.5 integrantes en promedio. Esto nos da una cifra de 19.17 millones de personas que habitan en viviendas particulares que no tienen refrigerador. Para dimensionar este número, 19.17 millones de personas sería el equivalente a sumar prácticamente las poblaciones de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. De esa magnitud es el problema que tenemos en el país, y de esa magnitud la cantidad de personas que batallan todos los días, que padecen la imposibilidad de guardar sus alimentos. Pero justo respecto de estos indicadores, de estos datos, es que surge la pregunta, ¿cómo están los estados? Ya es un dato en el cual el doctor Fuentes no entra en su artículo, y por eso consideré que sería pertinente revisarlos. Voy a compartir la pantalla, y en ella lo que van a encontrar es justamente los datos de cómo se distribuyen esas 4.26 millones de viviendas en las cuales no hay un refrigerador. Vemos evidentemente al Estado de México en primer lugar, considerando que el Estado de México es, por supuesto, el estado con mayor número de viviendas en el país. Pero después viene el estado de Chiapas, que no es para nada el segundo lugar nacional en número de viviendas. Chiapas, de hecho, es el séptimo estado más poblado de México, después de Guanajuato, que es el sexto. Y luego vemos a Veracruz y Puebla, que sí son entidades más pobladas que Chiapas, pero no son para nada tampoco la segunda y tercera más poblada. Recordemos que la tercera más poblada sí es el estado de Veracruz, solo después de la Ciudad de México, después vendrían Jalisco y después el estado de Puebla. Pero en quinto sitio está Oaxaca, y luego en sexto Guerrero, que no son otra vez las entidades con mayor número de viviendas en el país. Fíjense cómo el estado de Guerrero, siendo un estado casi 3 veces menos poblado que la Ciudad de México,
es un estado que tiene más viviendas que la propia Ciudad de México, con, digamos, personas que no están teniendo refrigerador. Pero lo que sorprende es el dato de que en la Ciudad de México, siendo la capital de la República y aparentemente donde se tienen resueltos muchos de los problemas de los cuales se padece y se sufre en otros estados, tiene prácticamente 170,000 viviendas en las cuales no hay un refrigerador. Es un dato muy fuerte para la capital del país, sobre todo, insisto, por las condiciones de desarrollo. Le seguirán, como se ve en la gráfica, el estado de Hidalgo, de Michoacán, de Guanajuato, Jalisco, entidades donde evidentemente tenemos, se supone, mayores recursos y mayores capacidades. Vean el estado de Yucatán, el cual tiene 102,000 viviendas. Quien ha estado en Yucatán o en otros lugares del sur sureste, en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz, sabe y conoce del calor que se vive en estas entidades y de lo difícil que debe ser habitar en ellas en estos momentos sin tener agua fría, sin tener, insisto, siquiera la posibilidad de mantener refrigerados, de mantener en buen estado a los alimentos. Ahora bien, esto es en números absolutos, pero ¿qué pasa cuando lo vemos en términos relativos? Es decir, ¿cuáles son las entidades con mayor proporción del total de sus viviendas en los cuales se carece de el electrodoméstico en los hogares? Y vemos, ya se anticipaba en los números absolutos, que Chiapas tiene prácticamente el 35% de sus viviendas que no tienen un refrigerador, es decir, casi una de cada 3. En Oaxaca, 3 de cada 10. En Puebla, prácticamente es una de cada 4. En Tlaxcala, poco más de una de cada 5. Y en Guerrero, casi una de cada 5, lo mismo que en el estado de Veracruz. Estamos hablando de una cantidad gigantesca, porque incluso las entidades que tienen menores porcentajes, son muchas las viviendas en donde se carece de este tipo de bienes. Ahora bien, observemos, el promedio nacional es de 12.1, son el equivalente, ya les decía, a esos 4.26 millones. Pero veamos la cantidad, son 2, 4, 6, 8, 10, 11 entidades que tienen un porcentaje superior a la media nacional. Y eso es un asunto mayúsculo. Recordemos que en el sexenio de la administración de Enrique Peña Nieto se repartieron por todo el país millones de pantallas, dado que se había transitado a la nueva era digital, se decía, de las telecomunicaciones, y ya no iban a poder tener las personas televisión, que se consideraba un enser o un bien electrodoméstico esencial para los hogares. La pregunta que hacemos muchas y muchos es si no era de mayor prioridad dotar a los hogares de un refrigerador, sobre todo en entidades donde hace mucho calor. Todo el país tiene periodos en los cuales el calor alcanza niveles muy elevados, más ahora, insistiría yo, con el tema del cambio climático, y en donde evidentemente estamos en severos problemas. Vean el caso, por ejemplo, en Nayarit. Nayarit tiene 10.3% de sus viviendas, y aunque es un nivel inferior al de la media nacional, cuando vemos el dato en números absolutos, si nos vamos al caso de Nayarit, que está aquí señalado por el puntero del ratón, Nayarit tiene 37,000 viviendas, o tenía en el 2020 37,000 viviendas que carecían de refrigerador. Multipliquemos de nuevo esa cifra por 5 y estaríamos hablando prácticamente de 180 y 200,000 personas que carecen de este electrodoméstico. No sería sorprendente, dadas las condiciones de olvido, rezago, de discriminación estructural histórica en contra de las poblaciones indígenas, que fuese justamente en las regiones donde habitan los huicholes, en donde se tuviesen estos indicadores con mayor profundidad e intensidad. Pero veamos, por ejemplo, el caso de Coahuila. Coahuila, cuando lo vemos, tiene, junto con Nuevo León, los menores porcentajes, 3.2 en términos porcentuales para Nuevo León y 3% para el estado de Coahuila. Pero revisemos en números absolutos. En Nuevo León son 53,000 viviendas. Nuevamente, de a 5, estamos hablando de más de 250,000 personas en esta condición. Y en Coahuila, que si bien son 27,000, nuevamente multiplicados por esos 5, pues estamos hablando de más de 100,000 personas que no tienen la posibilidad de almacenaje de buena calidad de sus alimentos.
quien ha estado en Monterrey, quien ha estado en Saltillo, quien ha estado en cualquiera de las ciudades de estas entidades, sabe perfectamente que el calor, la calor, como se dice en aquellas regiones de manera popular, evidentemente conocen la dificultad que esto debe implicar para estas familias que viven en estas condiciones. Pero insistiría yo, lo mismo ocurre en Chiapas, lo mismo ocurre en Oaxaca, en Guerrero y en prácticamente todo el territorio nacional, y estaríamos ante la urgencia de una nueva política pública que apoya las viviendas, que apoya los hogares para la adquisición de refrigeradores, que esto conecta con lo que el doctor Fuentes decía en su columna, con el tema de la generación de energía eléctrica, de la cobertura universal en el país, pero con bajo costo y energías limpias, porque de otro modo podríamos tener energía barata, pero no limpia, y entonces seguiríamos agudizando las condiciones y los efectos negativos del cambio climático, y evidentemente, aun cuando todos los hogares tuviesen acceso a la electricidad, pues sería impagable si no hay energías baratas y si no hay energías limpias. Todo esto conecta con las necesidades de una nueva lógica energética para el país, y que evidentemente se debe conectar, literalmente hablando, con la política de desarrollo social y con las políticas económicas para garantizar que todos los hogares de México tengan la posibilidad de enfrentar estas épocas de enorme calor, de, digamos, temperaturas extremas, incluso en diciembre, en enero, en febrero, que son los meses del invierno. Incluso en esos meses hay días de enorme calor en los cuales dejar la leche fuera, dejar la carne fuera, dejar un queso fuera, implica pues perderlo, porque a las 5 o 6 horas va a estar en proceso de descomposición, y con lo que esto implica del impacto en términos de pérdida económica para hogares que son ya de suyo muy pobres, o que son de enorme vulnerabilidad por ingresos o por carencias sociales. Este es el comentario del día de hoy. Les agradezco mucho haber tenido la oportunidad de vernos, de escucharnos. Les espero en la próxima cápsula. Por favor, no olviden suscribirse para recibir las notificaciones de lo que estoy comentando. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.